Hola a todos, buen día. Bienvenidos una vez más a nuestro foro. Hoy estaremos hablando acerca de las transformaciones de la escuela salvadoreña en la transmisión de valores, ideología y espíritu crítico expresado en los perfiles educativos del siglo XXI. Bienvenidos. A continuación conoceremos a los expertos en esta sesión y vamos a contar con la ayuda de Omar Campos, Paola Iglesias, su servidora, y Diego Capacho. Conozcamos un poco de ellos a continuación. Omar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandra y compañía. La verdad es que me encuentro bastante bien, muy alegre de estar con ustedes reunidos este día en este foro. Espero que sea bastante didáctico y que nos aporte un poco a lo que nosotros ya conocemos. Excelente, bienvenido. Paola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gran gusto estar aquí nuevamente y pues nada, la verdad solamente comentarles que muchas gracias por la invitación y al mismo tiempo espero que disfruten sobre esta ponencia que vamos a realizar cada uno y que puedan tomar diferentes ideas con respecto al tema. Gracias. Excelente, bienvenida. Y Diego, cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de ahora? Hola, muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros presentes aquí, ¿verdad? Pues la verdad para mí es una emoción muy gratificante poder estar aquí acompañándoles, comentándoles también que así poder profundizar en el tema que vamos a desarrollar para poder obtener ciertos aspectos que nos van a fortalecer nuestro conocimiento. De esta manera vamos a ir avanzando más en ese camino de la educación. Excelente, muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Y será cierto entonces que la educación salvadoreña ha sufrido transformaciones o más bien han sido beneficiada por alguna transformación, alguna reforma? Eso es lo que estaremos hablando el día de ahora. Vamos a ver nuestros temas que vamos a abordar. Vamos a tener entre los fines de la educación, la ideología, las reformas educativas que han habido en el decorrer del tiempo, pensamiento crítico, transmisión de valores y transformación pedagógica. Hablemos un poco entonces, ¿cuáles son los fines de la educación y sus ideologías? Sabemos que la educación siempre ha estado formada o ha estado involucrada en el escenario donde están diversos cambios, está en un constante proceso de transformación. Entonces necesitamos reflexionar, ver, meditar cuáles serán los siguientes cambios que necesita esta área. Por ello, tenemos a nuestra experta ahí, Paola, por favor, cuéntanos cómo podemos nosotros involucrarnos más en los fines de la educación. Excelente. Antes que nada, pues me gustaría comenzar con esta gran pregunta. ¿Ustedes sabían sobre los fines de la educación o lo conocían a simple vista? Así como que, hey Paola, contame, decime uno de los fines de la educación aquí en El Salvador. Muchas personas lo conocen, pero hay otras que lo desconocen ciertamente. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que simplemente lo niegan o dicen, no, esto no está, esto es mentira. Ahora bien, en el artículo 55 se menciona cinco de los fines de la educación y en el artículo 56 solo se menciona uno. Ya les voy a explicar por qué. El primer fin es procurar el desarrollo integral de las personas. El segundo, construir una sociedad democrática, justa y humana. El tercero, inculcar los derechos humanos. El cuarto, combatir la intolerancia y el odio. El quinto, dar a conocer la realidad nacional. Pero ahora bien, ¿qué nosotros podemos mencionar con respecto a esto? Si nos estamos contextualizando en la realidad salvadoreña, podemos integrar cómo podemos transformar la educación dentro de nuestro entorno educativo y claramente nosotros lo podemos ejemplificar diariamente. Nosotros como estudiantes hemos podido ver diferentes intolerancias o tipos de odio en los que se está desarrollando dentro del centro escolar o dentro del aula, o no necesariamente ahí, sino que también puede haber en diversas partes, como por ejemplo, puede ser en el hogar, puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo. Entonces, en esas tres partes nosotros estamos definiendo y al mismo tiempo transformándolo. Pero algo que sí me parece bastante curioso es de que al principio menciona que son 6 fines, pero se subdividen los primeros 5 en el artículo 55. En el otro comienza a mencionar donde todas las personas tienen el deber y el derecho de recibir la educación, pero ser una persona útil al país. Muchas de las personas al momento de escuchar esto, esta política, dicen, no, y entonces no somos nada aquí en El Salvador, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces aquí es donde comienza la crisis o la integración de diferentes ideologías mencionando dentro de los fines de la educación. Pero ahora bien, ¿qué me puedes decir tú, Diego, Omar, con respecto a esto? ¿Qué les La parece? ¿Qué verdad, opinan? sí, la verdad me parece interesante cómo mencionas que ya está plasmado dentro de los artículos de la Constitución los fines de la educación, pero es donde surge mi duda.
quiénes son los encargados de compartirnos estos fines de la educación dentro de nuestra formación, porque hasta que, bueno, desde que yo recuerdo, el tiempo que yo estuve estudiando, nunca me explicaron que existían fines de la educación. A lo mucho lo que yo conozco de la transmisión de valores dentro de mi educación son los derechos y deberes que yo tengo como niño o como persona dentro de la sociedad. Pero en ningún momento en mi etapa educativa, de básica, bachillerato, educación superior, me dijeron que existían fines específicos para la educación. Es donde surge mi duda. ¿Quiénes son los encargados de compartirnos y de develarnos de que estos fines están implícitos en nuestra Constitución y que tenemos que cumplirlos? Eso quiere decir que hay retos y también puede haber propuestas en las que nosotros podemos decir, ya sé cómo podemos mejorar el Sistema Nacional de Educación en base a estos 5 fines, o 6, como lo podrían decir, solo que el 6 como que lo hacen de lado por los mismos problemas que están inculcando dentro de este, y cuál es nuestra ideología y cuál es nuestro pensamiento. Ahora bien, ya si nos estamos transformando dentro de los fines de la educación, hay que ver también ¿cuáles son los factores de la educación? Estos factores de la educación, ¿qué incluyen? Me vas a decir, Paola, pero yo no entiendo esto. Claro, ¿y qué incluye? Las reformas, la transmisión de valores, las ideologías, el pensamiento crítico y la pedagogía crítica. Estos 5 factores que se van transformando dentro de la realidad salvadoreña y asimismo se están viendo en la realidad educativa salvadoreña, donde cabe recalcar que hay diferentes problemas, hay causas, consecuencias y hay contextualizaciones porque cada una de las personas o cada niño, cada joven tiene diferentes formas de pensar, ser o actuar. Así que dentro de estos factores puede ser muy perjudicial para el desarrollo de los niños dentro de la educación, jóvenes, adultos, como quieran. Pero esto es parte de la transformación que se está realizando. Ahora bien, ahora hablemos acerca de los enfoques de las reformas educativas. Pero, ¿qué me dices tú, Omar? Sí, a partir de esto podemos conocer que desde la historia de nuestra educación en el entorno salvadoreño, conocíamos que no existía o no estaba estipulado exactamente cuál era el fin de la educación dentro de nuestra escuela en la sociedad salvadoreña. Entonces, a partir de ahí, nosotros llegamos a conocer de la primera reforma educativa de 1939, y es que ésta se le atribuía un enfoque liberal, aunque también se le atribuía un enfoque al positivismo. Procuraba una enseñanza moral, una enseñanza formal y una enseñanza cívica. Lo que buscaba era el perfeccionamiento personal y profesional y, bueno, y se dejaba de lado lo que eran las ideologías o estar arraigados a, a depender directamente de una ideología con nuestra educación. Entonces se buscaba una enseñanza laica, completamente laica. Esto a partir de la primera reforma educativa. Llegamos a conocer una segunda reforma educativa de 1968, y es que nosotros conocemos que ya se buscaba industrializar nuestro país. Entonces, de una educación de 1900 a 1968, no estaba estipulado cómo se quería preparar a una mano de obra dentro de nuestro país. Entonces, los valores que se transmitían dentro de la educación directamente eran los que los padres le compartían a los alumnos. La educación en sí de la escuela no intentaba formar profesionales directamente. A partir de la reforma de 1968, se decidió, ¿verdad?, concebir a la educación como una empresa organizada para producir recursos humanos, es decir, mano de obra capacitada. Entonces, a partir de eso también se tomaron otros enfoques de la segunda reforma educativa, y es que se buscaba que todas las personas tuvieran las nociones claras sobre el mundo físico y el mundo social, es decir, el entorno donde ellos están participando, es donde juega el papel fundamental la familia, la escuela y la sociedad, de cómo se están formando. A partir de eso, se promueve un sistema educativo que tendría trascendencia social, cultural y económica. Pero nosotros sabemos bien que nuestros valores y las ideologías se vieron bastante afectadas en nuestra sociedad por un tema bastante complicado, que es la guerra. ¿Qué me pueden hacer mención ustedes o que recuerdan sobre este tema y cómo afectó a la escuela salvadoreña? Me gustaría que participáramos un poco. Sí. Bueno, más que nada, cuando hablamos de la guerra que se originó en El Salvador, es un momento trágico en nuestra historia como salvadoreños. ¿Por qué? Porque lastimosamente el factor educativo se vio afectado de manera exponencial, puesto que los estudiantes no podían asistir a las escuelas, no podían salir de sus hogares. Tenemos el claro ejemplo de lo que se dio en las zonas rurales, donde más se afectó la guerrilla. ¿Por qué? Lastimosamente, estos pobres inocentes niños no pudieron desarrollarse educativamente, con lo que mencionabas,
Lastimosamente, la guerrilla vino a empobrecer El Salvador, vino a empobrecer este recurso educativo que puede ser un factor de desarrollo exponencial a grandes rasgos. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? En la educación se va formando lo que es el saber. En este saber también podemos ir desarrollando lo que es estas perspectivas que vienen a fortalecer lo que es la sociedad. En este caso, la sociedad salvadoreña. Lastimosamente no hubo un buen resultado de lo que se dio en ese oscuro capítulo de nuestra historia como salvadoreños. Excelente, me parece muy buen comentario y es que podemos recordar que toda la educación lo que pasó es que existió una división entre las ideologías que tenía un grupo partidario y que acarreaba a tener más personas dentro de su ideología y otro grupo que estaba en contra de lo que el otro pensaba. Entonces existió una división y por ende existieron consecuencias dentro de los objetivos o los fines de la educación directamente. De ahí nace una reforma educativa de 1994 y ya se busca unificar, dejar de lado las diferencias y crear una educación basada en los valores de una cultura de paz. A partir de eso nace una reforma que buscaba tener una equidad y calidad de educación con una cobertura y calidad en todo el sistema educativo salvadoreño, es decir, integrarlos a todos en un mismo sistema y que no existieran divisiones. A partir de esto se van formando los valores actuales y me gustaría que los siguiéramos comentando. Claro que sí, muchas gracias. Y es que cuando hablamos nosotros de transmisión de valores, podemos pensar en una educación de calidad que promueva y fundamente los valores para una convivencia pacífica dentro y fuera del aula. Es un medio, estos valores son un medio para empoderar a los individuos que lleguen a ser ciudadanos de bien, bien formados. Pero en el siglo XXI, dentro de la sociedad en la que nosotros nos encontramos, la sociedad salvadoreña, es visible la decadencia de valores e incluso la falta de esto en algunos aspectos cotidianos, como la tolerancia, la solidaridad, unos con otros en las calles, por ejemplo. Hablemos un poco. A menudo las redes sociales viralizan nuestros perfiles con videos grabados desde lugares conocidos en nuestra capital, por ejemplo, la zona rosa, centro histórico. Hemos visto videos en donde se ha dado disputas y han estado involucrados muchas personas con violencia. Entonces, donde las personas pierden el autocontrol y dan lugar a la intolerancia. Esto lo lleva a desgracias, en procesos legales e incluso hasta la cárcel. Veíamos hace poco en una noticia. Entonces, a esos videos, nuestros infantes tienen total acceso en el Internet. Y recordemos que están en un proceso de aprendizaje. Ellos son como una esponjita. Adquieren todo el conocimiento posible, el que esté a su alcance, sea bueno o sea malo. Lastimosamente, este conocimiento es una influencia negativa que no les inculca el respeto al derecho ajeno, al amor al prójimo, la amistad, la solidaridad, la tolerancia, la paz. Y la lista sigue, es infinita. Podemos hacer un comparativo, compañeros. Los padres cada vez se preocupan menos sobre inculcar valores a sus hijos o cuáles son los que están aprendiendo en la calle, la escuela, el vecindario o incluso en los medios de comunicación. Del siglo pasado, nosotros podemos afirmar que a los padres ellos les importaba, fiscalizaban que el niño o la niña en la calle saludara, respetara al adulto mayor. Si iban por la calle, se encontraban con una persona y no decían buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso era ya un castigo al llegar a casa. Entonces, en cuanto a las normas sociales o valores, estos se aprendían desde el hogar, en el contacto diario con las demás personas, miembros del hogar social, grupo social o grupo familiar. Sin embargo, cuando el trabajo no se realiza en equipo, es mi opinión y es visto por la observación, este equipo es conformado por docentes y padres de familia, entonces se vuelve un proceso agotador cuando ambos no están en una misma dirección, en una misma sintonía. Se vuelve frustrante para el docente. Y eso precisamente es lo que ha pasado en la sociedad salvadoreña, contextualizando. El Estado ha venido dando siempre eventos, discursos, charlas sobre la paz y la búsqueda de esto. El Ministerio de Educación, con sus reformas que mencionaba nuestro compañero Omar, ha estado siempre en conjunto trabajando con los valores éticos, morales, cívicos en el aula. Pero las
se encuentra una laguna muy profunda en este meollo que es el grupo familiar. No estamos dando el 100% de ese lado. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Debe de ser importante para el niño y la niña tener esta transmisión de valores en su primera escuela? Para mí sí, la verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede ir tomando. Veámoslo de esta manera, la familia es la primera escuela. Con esto podemos tener este parámetro tan específico y directo. ¿Por qué? El niño en la familia va buscando como qué gestos puede utilizar, qué acciones son las que debe de evitar y sobre todo cómo se debe de desarrollar según su entorno, buscando como siempre la comunicación concreta, la comunicación y cómo puede éste interactuar de manera, diciéndolo de esta manera, de manera agradable con el entorno que le rodea nuevamente. Es entonces, ¿a dónde nos llevará la falta de valores en estas generaciones? Sigamos aprendiendo entonces. La siguiente, por favor, acerca del pensamiento crítico. Sí, muy bien. Tenemos este nuevo enfoque, esto que nos viene a ayudar, nos viene a fortalecer, nos viene a dar un nuevo punto de vista. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico está dirigido a esta manera de buscar cómo el ser puede ser activo. ¿Cómo es que yo puedo ser activo con mi pensamiento en la sociedad? Bien se menciona de esta manera que la producción de pensamiento crítico dentro de las consolidaciones analíticas del ser humano contribuyen de manera específica en las actividades que ejerce como un ser pensante. Con esto que les he leído que sale en la diapositiva, me quedo con ser pensante. Ser pensante, alguien que busca sistematizar el porqué de las cosas, perdón. Nosotros buscamos un porqué. ¿Por qué el sol sale de esa manera? ¿Por qué mi país está de esta manera? ¿Por qué yo debo de ser alguien crítico? ¿Por qué mi pensamiento debe ser crítico? Como bien se menciona, el pensamiento crítico viene a florecer lo que es la reflexión, viene a florecer lo que es la productividad y de esta manera también la formación integral. Con el pensamiento crítico, avanzando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es la siguiente situación. Tenemos representado lo que es la pedagogía crítica. En la pedagogía crítica, como si bien se demuestra, nos enfocamos en estos parámetros de buscar cómo el estudiante se desarrolla en su entorno académico, cómo la pedagogía crítica se vuelve este parámetro esencial en la formación del estudiante. Como bien lo menciona, se enfoca en las aspiraciones del estudiante, en las aspiraciones. ¿Qué es lo que motiva al estudiante? ¿Cómo es que el estudiante puede ser alguien activo? ¿Cómo es que la pedagogía crítica florece la aspiración que tiene el estudiante? De esta manera también tenemos algo que es muy esencial en lo que son los salones de clase, el diálogo entre el docente y el estudiante. Como ustedes sabrán, es muy necesario que las dos partes, los dos protagonistas de la educación, estén en continua relación. No se puede establecer una educación que sea rígida, que sea seria, cerrada, porque no es la productividad, no es lo que necesita la sociedad salvadoreña. No, lo que necesita es esta relación. De esta manera, la pedagogía crítica viene a fortalecer, como bien se menciona, el diálogo que se debe establecer entre el docente y el estudiante. Y pasamos a lo que es lo siguiente con la escuela crítica. En la escuela crítica se caracteriza por 5 aspectos que son necesarios: la enseñanza, el rol del alumno, el aprendizaje, la evaluación y el rol del docente, que son parámetros que vienen a fortalecer de manera directa y de manera específica las consolidaciones educativas del país, de la sociedad salvadoreña. Para esta ocasión, quiero desarrollar uno con ustedes, estimados compañeros. La enseñanza. La enseñanza que dice que está, de esta manera, no lo vamos a tocar, que está focalizada en este aspecto del proceso que debe de ejercer el estudiante salvadoreño, el proceso que debe de ejercer el docente salvadoreño. Como bien lo mencionaba, la relación, esta relación deben de ser, como lo llama el salvadoreño, uña y mugre. ¿Por qué? Porque debe de estar establecido como algo relacionado, algo que pueda trabajar en equipo y que de esta manera pueda desarrollarse de manera efectiva. Excelente, Diego. La verdad que tener un punto crítico siempre es necesario, más en la educación. No podemos nosotros llegar solo a inculcar, ¿verdad? Conceptos o nuestro propio pensar, nuestra propia criticidad, sino que despertar eso en el alumno. Y precisamente
nos involucra al tema de transformación pedagógica, que podríamos hablar del pasado, cómo ha sido, siempre que habían libretas, quizás lapiceros, lápiz, y que solamente eso era la única herramienta que teníamos. Y si habían en lo rural libros, era una cosa maravillosa. Pero ahora, la transformación social a la que nos enfrentamos es la tecnológica. En el siglo pasado, las personas vivieron en una era industrial. Nosotros vivimos ahora en la época tecnológica, donde todos tenemos acceso a Internet. Es rara la persona que no tiene acceso a Internet o que no lo conoce. Pero nuestras generaciones, a las que quizás nos enfrentemos dentro de pocos, cuando nosotros ejerzamos el, esto de ser educadores, tal vez no docentes, pero planeadores de sistemas educativos, entonces son sociedades en las que están inmersas totalmente en la tecnología. Pero algo también que es importante mencionar sobre la sociedad salvadoreña es algo que se cumple en esta, que la educación ha sido un mecanismo que perpetúa la inequidad social. ¿Y por qué podríamos decirlo así? Bueno, en el pasado e incluso en el presente, podemos hablar sobre esta transformación, es que se ha siempre separado o dividido la educación. Las grandes mayorías excluidas solamente tienen acceso a la educación pública y aquellas minorías privilegiadas son solamente algunos colegios que podríamos mencionar, la Floresta, la Matepec, la Escuela Americana, excelentes instituciones, pero la educación que se encuentra en ellas es exclusiva y solamente puede ser adquirida por cierto grupo de personas. Entonces, podríamos hablar sobre lo que mencionaba en 1997 Marta Casarini, donde se aplica siempre a una educación de calidad que se transforme. Le debemos eso al pueblo. Entonces nos invita a ella a la reflexión, pero no solo a quedarnos con la meditación de esto que estamos hablando en este foro, sino a proponernos ideas de cómo llevar esa educación de calidad que tienen ciertas minorías a todas las personas, porque tienen el derecho a una transformación de estructuras ideológicas, sociales, culturales, familiares, económicas, y todas estas involucradas en la educación de El Salvador. Precisamente la Alex, Universidad de El Salvador es la que está ahorita precursora de la educación superior con criticidad y también envolviendo como un rol social, tomando su papel en la sociedad para poder tener la educación inmersa en procesos de transformación universitaria, para llevarla a las grandes mayorías excluidas. A raíz de esto, la evolución social llega con el aprendizaje ya no bancario, sino por medio de competencias. Y conocemos que estas competencias pueden ser básicas, profesionales y específicas. Muy bien, compañeros, ¿qué opinan sobre esta transformación que hemos visto a lo largo de este foro? yo te quisiera comentar algo, por eso te interrumpí, las disculpas del caso. Es que ahí cuando tú hablaste acerca sobre la transformación pedagógica, a mí lo único que se me vino fue, número uno, potenciar el sueño de los niños. No simplemente es las ideas que nosotros tenemos como adultos o como profesores o como idealistas, sino que al mismo tiempo lo que quieren, los sueños que quieren los niños lograr. ¿De qué manera? Puede ser integral, puede ser de calidad, con ayuda de la educación y de la enseñanza en forma de aprendizaje y conocimiento. Al mismo tiempo, el docente debe de tener su formación continua, donde se tiene que estar actualizando siempre de todo lo que se está viviendo. Es más, con lo que estamos viendo ahorita del metaverso, de que la tecnología aquí, que la tecnología acá, si no hubiéramos pasado lo de la pandemia, la verdad que no nos hubiéramos metido tanto a lo de la tecnología y hay que ser francos en ese aspecto, ¿verdad? Al mismo tiempo hay que replantearnos a nivel nacional cómo podemos ser, cómo podemos actuar y pues también, ¿verdad? Que en el sistema educativo no simplemente van a ser como los saberes previos, ancestrales y que ahorita los actuales no sirven de nada porque no conocemos, sino que al mismo tiempo es una transformación que requiere ser íntegro y al mismo tiempo que requiere una planificación, un diálogo generacional
que al mismo tiempo eso va a ayudar a autoevaluarse, a conocerse en sí mismo. Entonces, esa es como que mi participación dentro de esa parte y eso es lo que me hace pensar cuando estamos hablando de transformación pedagógica. Y así como hemos visto alrededor de todo lo que hemos estado hablando, pues así mismo es como se está manejando dentro de la contextualización de la realidad salvadoreña. Excelente aportación. Gracias. Omar, también creo que quieres compartir algo. Sí, sí, solamente comentar que dentro de la transformación pedagógica va estrechamente ligada con la transmisión de valores. ¿Por qué? Porque para que exista una transmisión pedagógica es necesario conocer qué valores se están transmitiendo. Si nosotros hacemos recapitulación de la educación que existía antes, de los métodos pedagógicos que se manejaban, pues no son los mismos de este tiempo. Cada docente va cambiando. Los valores que nosotros queremos infundir dentro de nuestros alumnos son distintos a los que un docente de hace 30 o 40 años quería inculcarles a base de educación bancaria, como lo mencionaba la compañera, o a base de golpes, como ellos lo manejaban para que aprendieran valores o estuvieran educados, entre comillas, como lo hacían antes, ¿verdad? Actualmente ya eso se ve mal. Entonces, las transformaciones pedagógicas se dan también mediante la transmisión de valores que se van inculcando a las nuevas generaciones. A partir de ahí podemos establecer que ha existido una transición en el cambio de los modelos pedagógicos. Excelente, muchas gracias. Diego, ¿también querías aportar algo? Sí, a manera de una conclusión breve, se me hace bastante interesante lo que es la educación y qué es lo que rodea la educación. La educación en El Salvador, como bien lo sabemos, está pasando por una actualización. La actualización la está pidiendo el pueblo salvadoreño. De esta manera podemos influenciar, activar, proponer, desarrollar estas temáticas que vienen a fortalecer el sistema educativo para las nuevas décadas que están viniendo, las nuevas actualizaciones que se nos están presentando. Muy buen tema el que hemos desarrollado. La verdad, compañeros, se me ha hecho bastante interesante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos por sus aportes y nos veremos en un Gracias a foro más ustedes. adelante. Gracias. Nos Gracias. Muchísimas vemos. Gracias. gracias.